Muy buenos días. El Centro de Rehabilitación Healthly Movement les damos la bienvenida a exponer el tema síndrome de latigazo cervical. Espero les guste. Bienvenidos una vez más a la clase impartida por el licenciado y fisioterapeuta Oscar Wellington Chiriboga y sus colegas. La clase de hoy día será acerca del síndrome de latigazo cervical y sus secuelas. El autor de este síndrome de latigazo es el epidemiólogo canadiense Walter Spitzer. Spitzer en 1995 definió el síndrome del latigazo cervical y determinó como una patología derivada de un mecanismo de aceleración y desaceleración, en el que produce una transferencia de energía al cuello, primero por una hiperextensión y seguido de una hiperflexión brusca y excesiva que produce una lesión músculo-ligamentosa en la columna cervical 1, 2 y 3. Este síndrome generalmente ocurre por la colisión trasera de automóviles. En dicho impacto se pueden provocar lesiones óseas y de tejidos blandos, lo que a su vez puede conducir a una gran variedad de manifestaciones clínicas denominadas trastornos asociados al whiplash, que en su traducción significa latigazo. La mayoría de colisiones son leves y causarán un esguince o desgarro muscular que mejorará y desaparecerá a las semanas, ya que el músculo tiene capacidad de recuperarse, pero las lesiones por traumatismos más graves pueden dañar las articulaciones interapofisarias, los discos intervertebrales o los ligamentos, ocasionando un dolor crónico. Cervical es una lesión a los tejidos blandos del cuello a raíz de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza. Este tipo de movimiento tensiona los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento. Una de las causas más comunes de este tipo de lesiones ocurre en los accidentes de tránsito. En décadas anteriores, cuando los vehículos no traían en sus asientos los reposacabezas actuales, era muy frecuente la muerte por este tipo de lesiones. En la actualidad, instituciones como la Euro NCAP simulan pruebas de choques para evaluar la protección que ofrecen los asientos de seguridad contra lesiones por latigazo del cuello. Después de un accidente, las lesiones cervicales pueden ser difíciles de tratar y a menudo conducen a la muerte o invalidez física. Para hacer frente a la gran cantidad de lesiones de latigazo cervical en Europa, la Euro NCAP comenzó a evaluar el riesgo de latigazo de nuevos modelos de vehículos en 2008. Desde entonces, más de 185 plazas se han probado. La Euro NCAP recomienda a los consumidores a revisar las puntuaciones de latigazo cervical cuando se considera la compra de un auto nuevo. Hola amigos, yo les voy a hablar hoy sobre los mecanismos de lesión. El denominado síndrome de latigazo cervical es una lesión de la columna cervical que acontece generalmente tras la colisión de vehículos a motor, al producirse una forzada extensión o flexión del cuello y una violenta oscilación de la cabeza de delante hacia atrás o de atrás hacia adelante, unido a movimientos de lateralidad y torsión forzada del cuello. Las lesiones que se pueden producir afectan a estructuras óseas, musculares, nerviosas, vasculares, articulares, ligamentosas, discales y medulares. El esguince cervical es una laceración ligamentaria con distensión de los músculos de la columna cervical por un mecanismo de aceleración y desaceleración de energía transferida al cuello. Los datos clínicos que se presentan son cervicalgia, limitación de la movilidad del cuello, sensación de chasquidos,
espasmo o contractura muscular. También se considera síntomas agregados como el mareo, el vértigo, el dolor de cabeza, la sordera, el dolor de mandíbula, hombro y dorso e inestabilidad emocional. Las luxaciones en el área cervical representan en la actualidad una dificultad primordial de la salud pública, enlazada de forma directa con el incremento de la tasa morbimortalidad, vinculada sobre todo a oprobios inducidos durante accidentes de tránsito, traumas laborales y domésticos. Describieron la inestabilidad cervical como pérdida de la capacidad de la columna bajo cargas fisiológicas para mantener las relaciones entre las vértebras de modo que no se produzcan lesión o irritación de la médula espinal y a la vez de las raíces nerviosas, y así que no aparezca la deformidad y el dolor. Para el diagnóstico del esguince cervical, podemos basarnos como apoyo en el cuadro de Quebec Task Force. Este cuadro nos ayuda a observar la sintomatología que presentará el paciente según el grado de lesión. Así viendo que en el grado 0 el paciente no presenta síntomas y en el grado 4, que es el más alto, va a presentar hasta una lesión ósea. La presentación clínica del síndrome de latigazo. Aquí los pacientes muestran dolor en la región del cuello. Este dolor es referido en la región de la nuca y aumenta con los movimientos. La cefalia es el síntoma más frecuente de este síndrome y en algunos casos el principal. Este dolor suele ser suboccipital u occipital con irradiación hacia la región temporal u orbital. Presenta también alteraciones visuales, vértigo, debilidad y falta de la fuerza. Clasificación de los grados de lesión en el síndrome de latigazo cervical. Esta clasificación consta de 4 grados, en donde el grado 0 el paciente presenta sin molestias de dolor en el cuello y con ausencia de signos físicos. En el grado 1 existe dolor en la región del cuello, con o sin limitación de la movilidad y en ausencia de signos físicos. En el grado 2 presenta cervicalgia con pérdida de recorrido articular o puntos dolorosos a la palpación. Actualmente se admiten 2 grados, en donde existe un grado 2A que presenta dolor sin limitación de recorrido articular y un grado 2B en donde presenta dolor con limitación del recorrido articular. En el grado 3, el paciente presenta dolor en el cuello, presencia de signos neurológicos como la disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos, déficit sensitivo o debilidad. En el grado 4 igual presenta los síntomas en cuello como también una fractura o luxación cervical. Este grado ya no se considera un latigazo cervical. El término lesión por latigazo cervical generalmente se refiere a lesiones de grado 1 a 3. El grado 4 está asociada con fracturas o luxación. Generalmente se refiere a traumas más intensos y que ya pertenecen a una entidad distinta. Algo muy peculiar del síndrome de latigazo cervical es que los pacientes que ya han sufrido de este síndrome presentan alteraciones de la memoria y de la concentración. También sufren alteraciones psicológicas previas al accidente o con posterioridad, debido a que la respuesta psicológica se desarrolla con posterioridad al daño físico.
Hola amigos, mi nombre es Gisela Tarco y yo les voy a hablar acerca de la inestabilidad ligamentaria cervical. Para hablar de este tema vamos a retroceder algunas décadas atrás, para ser precisos en la década de los 70 y de los 80, cuando Guay y Panjabi describieron a la inestabilidad cervical como una secuela que deja el síndrome del latigazo cervical, a lo que definen como la pérdida de la capacidad de la columna bajo cargas fisiológicas para mantener las relaciones entre las vértebras, de modo que no produzca lesión o irritación en la médula espinal o en las raíces nerviosas, y posteriormente no aparezcan deformidades ni dolor. Esta inestabilidad ligamentaria cervical es también producida a causa de una lesión no tratada o así también como un tratamiento no adecuado. Las causas más frecuentes suelen dividirse en congénitas, inflamatorias y traumáticas. En las congénitas suelen presentarse en la base del cráneo, atlas y apófisis odontoides. Son muy diversas y pueden manifestarse clínicamente de forma muy variada. En algunos casos pueden provocar un deterioro neurológico, ya sea agudo o a su vez progresivo. Otros casos pueden ser totalmente asintomáticos, mientras que en las inflamatorias son los responsables de una inestabilidad grave de la columna cráneo-cervical. La articulación más afectada es la atlantoaxial. En las traumáticas son la secuencia de las inflamatorias, ya que se presentan traumatismos tales como son las fracturas o rupturas ligamentarias y se relacionan a mecanismos de alta energía o accidentes de tránsito. ¿Qué es el síndrome del latigazo cervical? Se trata de la lesión de la columna cervical producida con mayor frecuencia en los accidentes de tráfico. Se produce la lesión en tres fases. 1. Tras el impacto y la colisión se produce desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante. 2. Seguidamente una hiperextensión de la columna cervical. Y 3. A continuación un mecanismo brusco de hiperflexión. Los síntomas más frecuentes son el dolor y la contractura cervical y dorsal, dolor de la cabeza por tensión muscular o cefalea tensional, mareos y o vértigos y ansiedad o estrés postraumático. La mayoría de los pacientes se recuperan en semanas y pueden volver a sus actividades diarias habituales. No obstante, entre un 10 y un 40% de los pacientes pueden presentar un dolor crónico cervical. Para evitarlo, sigue nuestras indicaciones. Además del interrogatorio clínico y del examen físico, podemos solicitar pruebas complementarias para descartar otras lesiones, como por ejemplo radiografías, resonancia magnética o la TAC. Para iniciar la recuperación es importante tu implicación en el tratamiento. No debes preocuparte, puesto que se trata de una lesión de buen pronóstico en la mayoría de casos. No debes prolongar la inmovilización y debes participar activamente en tu rehabilitación mediante ejercicios de movilización y estiramientos. Hola, vamos a empezar a ver las pruebas manuales de diagnóstico. Prueba de ligamento alar. Esta prueba va a permitir determinar si la inclinación lateral de la cabeza produce una rotación inmediata y simultánea de C2, donde la apófisis espinosa C2 deberá de moverse hacia el lado contrario de la inclinación. Si esto es positivo, indica que las estructuras superiores están intactas y en caso de no haber una rotación asociada a la inclinación, indica que la estabilidad por ligamentos alares es insuficiente para un tratamiento adecuado fisioterapéutico. Técnica: el paciente sedente y fisioterapeuta en bipedestación tomará la cara dorsal del cuello y palpar con el dedo índice el contacto de la apófisis espinosa del axis y la espina C3, la otra mano sobre la cabeza, y lograremos así inclinar la cabeza del paciente de un lado a otro lado. Test del ligamento alar, test B. El objetivo de la prueba va a permitir determinar si es posible la inclinación de la cabeza sin la rotación en C2. Si no hay capacidad para inclinar la cabeza estabilizando C2, va a indicar que es una buena estabilidad de la columna cervical superior de los ligamentos alares. Pero si por lo contrario, esta puede inclinar manteniendo fija C2, indicará una hipermovilidad de la columna cervical superior y por lo tanto la evaluación y el tratamiento fisioterapéutico
estarán contraindicados. A continuación, la técnica del test B de los ligamentos. Ah, caray, eso sí me interesa. Y el terapeuta de pie al lado del paciente. Fijaremos con los dedos palpatorios de la espina del axis y realizaremos una pinza con el primer y segundo dedo de nuestra mano y con la otra mano en la parte superior de la cabeza, determinando si puede inclinar la cabeza sin rotar la C2. Prueba de ligamento transverso. El terapeuta con una de sus manos tomará la parte del axis en pinza y con la otra mano estabilizará la cabeza del paciente, solicitando al paciente que lleve su cabeza a la posición de sintomología, y en esa posición se realizará un empuje a ventral del axis, y si se alivian los síntomas del paciente es señal de lesión del ligamento transverso, dando positivo la prueba y no siendo posible el tratamiento fisioterapéutico. Se deberá tener en cuidado los falsos positivos debido a la consecuencia de una mala fijación en flexión del cuello, provocando una extensión al llevar el axis a ventral. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Hola chicos, mi nombre es Diana Guanucci y vamos a ver lo siguiente. Tratamiento general. Después de haberse suscitado la lesión, el paciente presentará un cuadro clínico de acuerdo al grado de la lesión existente, para lo cual se realizará un correspondiente abordaje fisioterapéutico. ¡Neta, me lo juras! Fase aguda. En esta fase el objetivo principal radicará en disminuir el dolor. Perdura aproximadamente 10 días y el tratamiento consiste en lo siguiente. Aplicar hielo de 3 a 4 veces en el día con una duración de entre 12 a 15 minutos. Después de 48 horas de la lesión, iniciar la aplicación de calor superficial durante 15 a 20 minutos para obtener los beneficios de la termoterapia. Realizar ejercicios propioceptivos a partir del 6º día con el propósito de mejorar la coordinación, el equilibrio y la estabilidad de la cabeza. Se le debe comunicar al paciente acerca de la correcta higiene postural. Oye, tranquilo, viejo. Fase subaguda. Objetivo: disminuir el dolor y recuperar los rangos de movilidad disminuidos. Ayudar al paciente en la incorporación laboral, recuperar la movilidad cervical mediante movilizaciones activo-asistidas, ejercicios isométricos y ejercicios propioceptivos. Aplicar masaje para obtener efecto relajante. Aplicar ultrasonido 15 minutos 2 o 3 veces a la semana. Necesito uno de esos. Ejercicio de flexibilización y flexión anterior del cuello. Posición del paciente en sedestación frente a un espejo. Va a flexionar la cabeza hacia adelante hasta que la barbilla contacte con el esternón. Regresar a la posición inicial hasta llegar a la posición neutra. Las repeticiones y la frecuencia va a ser de una serie y 10 repeticiones. Aumentamos una serie cada semana hasta llegar a un máximo de 3 series siempre y cuando no presente dolor. Ejercicio de flexibilización en rotación del cuello. El paciente va a estar en sedestación y va a girar la cabeza hacia un lado dirigiendo la nariz hacia el hombro sin elevar los hombros. Va a conservar la posición de 6 a 10 segundos y retornar a la posición inicial hasta la posición neutra. Realizar el ejercicio hacia el lado contrario. Repeticiones y frecuencia, una serie de 10 repeticiones. Aumentamos una serie cada semana hasta llegar a un máximo de 3 series, siempre y cuando no presente dolor. Bien pensado, Woody. Ejercicio de flexibilización en rotación cervical con indicación de aferencias visuales. El paciente elegirá en la pared un punto de referencia que pueda ser un cuadro colgado en ella a la altura similar a la posición de la cabeza. Debe girar la cabeza hacia un lado dirigiendo su nariz hacia el hombro. No debe dejar de mirar el punto de referencia, conservar la posición de 6 a 10 segundos y regresar a la posición inicial hasta llegar a la posición neutra.
¡Acércate, viejo! ¡Acércate! La fisioterapia ha sido durante muchos años una herramienta muy utilizada en la resolución de los síntomas producidos por este tipo de lesión. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Amor con amor se paga y hoy tú estás pagando. Después de la tormenta puse tu amor a la venta y nuestro fuego se quedó en cenizas. Pero al pasar los años los refranes de mi abuelo me enseñaron que no hay que ir deprisa. Amor sin interés es el que yo tenía por ti y tu interés le ganó al sentimiento. Pero que no te tengo ya me siento más tranquilo. ¿Qué te pasa? Tengo un dolor aquí en los hombros. Me duele todo esto. ¿De qué se tratará este caso clínico? Vamos a verlo. Se trata de la lesión de la columna cervical producida con mayor frecuencia en los accidentes de tráfico. Se produce la lesión en tres fases. 1. Tras el impacto y la colisión, se produce desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante. 2. Seguidamente una hiperextensión de la columna cervical. Y 3. A continuación un mecanismo brusco de hiperflexión. Signos y síntomas de este paciente: presentará una rigidez nucal, un dolor de cuello, dolor de los hombros, una limitación de movimiento y una cefalea. To the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead. Utilizaremos un ejercicio de flexibilización que consiste en que nuestro paciente tiene que realizar una flexión anterior del cuello. La posición adecuada de nuestro paciente es en sedestación. Para realizar la ejecución de esta técnica, nuestro paciente tiene que realizar
una flexión anterior del cuello, haciendo que su barbilla contacte con el esternón y luego regresar a la posición inicial. Esto lo realizamos durante una serie de 10 repeticiones y vamos aumentando cada semana una serie, viendo que nuestro paciente no presente ningún dolor. Ejercicio de flexibilización en rotación del cuello. Para realizar este ejercicio, la posición de nuestro paciente debe ser en sedestación. A continuación le daremos instrucciones de cómo realizar el ejercicio. La primera indicación es pedir al paciente que deje caer sus brazos lo más bajo que pueda, con las manos cerradas, es decir, hecho un puño, de modo que su cuerpo no pueda moverse. Posteriormente, pedirle al paciente que mantenga esa posición mientras se realiza una rotación del cuello. El objetivo de esa posición es evitar que el cuerpo acompañe o se mueva durante el movimiento posterior a realizarse. El movimiento que se va a realizar es que gire la cabeza hacia un lado dirigiendo la nariz hacia los hombros, sin elevar los hombros. Pedirle que conserve esa posición durante 6 a 10 segundos y retomar la posición inicial hasta la posición neutra. Posteriormente, pedirle que realice hacia el otro lado, es decir, hacia el lado contrario. Todo esto debe realizarse de una manera suave. Las repeticiones y frecuencias de este ejercicio es una serie de 10 repeticiones. El objetivo de este ejercicio es activar la musculatura de descenso escapular y evitar o ayudar que los músculos no estén tensos. También puedes realizar este ejercicio. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire le tri. Bad boy, bad boy. Porque mejor no te lo quito, yo de a poquito, que la música sea los gritos. Tú pegado a mí como perrito, siempre sucio, más nunca. El ejercicio que les voy a indicar es el ejercicio de flexibilización de rotaciones cervicales con aferencias visuales. Para este ejercicio se debe buscar una pared y colocar un objeto, y este objeto debe ser a una altura similar a nuestra cabeza. Para esto tenemos la vista hacia el punto de referencia y hacemos una rotación llevando la nariz hacia el hombro, pero nunca dejar de mirar el punto de referencia, y lo mantenemos de 6 a 10 segundos. Después regresamos a la posición inicial para conseguir la posición neutra. Se debe hacer en cada serie se debe hacer 10 repeticiones, y cada semana puede ir aumentando una serie hasta conseguir el máximo de 3 series, pero siempre y cuando no se presente dolor. Continuaremos realizando inclinaciones laterales. Es muy importante mantener en su posición a ambos hombros. Seguimos progresando con ejercicios de flexoextensión de cuello. En ocasiones estos ejercicios pueden marear, por lo que recomendamos realizarlos con los ojos cerrados y a una velocidad más lenta.